Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a esta lectura, que es ya la cuarta de la octava Semana Internacional de la Poesía de Bolivia, que para quienes nos están siguiendo y para quienes se conectan por primera vez, está dedicada a los poetas latinoamericanos que residen en Europa, la que hemos llamado la diáspora latinoamericana en Europa. Agradecemos, como siempre, a la Alianza Francesa de Santa Cruz, a la CRE, a la Feria Virtual del Libro, por hacer esto posible, y a nombre de la máquina de escribir, también a Llamarada Verde, que va a publicar la antología de este encuentro. Nos acompañan, como en las otras mesas previas y las que seguirán a esta, cuatro poetas de distintos países que residen en este momento en Europa. Quiero dar la bienvenida a Carolina Bustos de Colombia, a Roxana Crisólogo de Perú, a Néstor Ponce de Argentina y a Samuel Trigueros de Honduras. Muchas gracias por estar en este espacio de la poesía en Bolivia. Por supuesto, hubiéramos querido que fuera presencial, ¿no? Tenerlos aquí con nosotros, pero ojalá ocurra en el futuro. Y ahora quiero comenzar presentándolos. Voy a leer los datos de cada quien y vamos a la... Presento a cada uno y vamos a su lectura de una primera ronda de poemas. Nos acompaña, en primer lugar, Carolina Bustos, ¿no? Carolina es, como acabo de decir, una poeta colombiana, nacida en Bogotá en 1979. Es también narradora y traductora, ¿no? En poesía ha publicado Polifonías dispersas y el libro Estación Tropical y otros poemas sinuosos, en una edición bilingüe español-portugués que salió el año pasado. En cuento ha publicado Sueño Estéreo, que salió tanto en Colombia como en Lima, y ha ganado varios premios de poesía, de cuento, de relato breve en Colombia y en España, ¿no? Tiene el tercer premio del concurso de poesía de ediciones Embalaje, del encuentro de poetas colombianas del Museo Rayo, por su poemario Lecciones de Urbanidad, Tabogo y otras ciudades recorridas. En el año 2016, el libro que hemos mencionado, Estación Tropical y otros poemas sinuosos, fue finalista del Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador, un premio muy prestigioso que se organiza en Salamanca, España. Y parte de su obra ha sido traducida al portugués, al francés, al alemán, al italiano, al inglés y al chino. Es cofundadora del colectivo artístico Club Poétique y miembro, si es que lo estoy leyendo bien, y miembro en esta Babel de lenguas, ¿no? Y miembro del grupo organizador del Festival Internacional de Poesía de Barcelona, Animal Sospechoso. Imagino que en complicidad con nuestro querido Juan Pablo Roa de la librería Animal Sospechoso, donde he tenido el gusto de leer en alguna ocasión. Y reside en Francia desde el año 2003, donde trabaja como docente de español como lengua extranjera. Bienvenida, Carolina, a la semana. Gracias. Muy buenas noches, Gabriel, Paula. Yo les agradezco infinitamente la invitación a esta octava Semana Internacional de Poesía en Bolivia. Hace 19 años tuve la gran fortuna de conocer un pedacito de su país y realmente es de los lugares del mundo a los que yo guardo los mejores recuerdos. Creo que Bolivia es un lugar de paisajes maravillosos y la luna la tienen ustedes sin necesidad de tomar un, eh, un, de tomar un viaje intergaláctico para verla. Entonces, gracias y gracias a todos los poetas que están acompañándonos esta noche. Yo quiero iniciar esta lectura a la que quiero dedicar especialmente a mi amigo músico Daniel Leguizamón, que ha explorado mucho en la música boliviana y con quien visité por primera vez este país.
con este poema que se titula Aurelio Sures y está dedicado a nuestro poeta mayor Aurelio Arturo. Qué dicha ser sur, sur de orilla que la ciudad no nombra, a donde se llega solo y se escapa en colectivo. Soy del sur aureliano, sensación y advertencia de montañas que camuflan el verde de mis ojos exiliados. Sur absurdo, fractura de norte, música, deleite con sílabas perfectas. Suave sur, sur en minúscula has traído en 3 letras. Áurea espesa de niebla fría, sur de R rasgada, roída, rústica. Villano sur de padre ausente, de negro marino, tizne y papa caliente. Canto de silencio, viento. Sur, surecito surado, surco sumado sueño, sumamente sutil, sutilidad sumisa, suasoria, súbito, suscito. Voy al sur, siempre, a veces, mañana, cuando sureo el destino, cuando me vuelvo sur, sur de tango, Berceo sures, Aurelio sures, Artureo sures, Espío sures. En mi sur no hay bosques salvajes, solo viento y silencio. Esencia. Voy a continuar con otro poema de este libro que tú nombraste, Gabriel, que se titula Estación Tropical. Me diste tu amor en un plato, me serviste a Sicilia en un cuarto de luna, exprimiste limones en la añoranza y te rocé de cerca para quitarme el hambre. Te comí con los ojitos de conchitas, almejas y especias. Todo se mezcló con pasta de trigo mediterráneo y tú eras un fenicio de tez torrada, con rostro de joven díscolo de cabellos largos, ese mismo rostro oculto que habría amado en cualquiera de mis vidas. Sicilia era una mujer de 3 piernas, ínsula robada y saqueada a cada instante, pedazos de muro, arena y sangre. Y tú eras de Palermo, y yo una flor sin pétalos. Rosa y negra deambulé siguiendo tu olor a espuma. Rasgué el cielo gris para usurpar la nitidez de las sombras. Bebí la demencia y me ahogué de torpeza para que me entregaras tu isla. Intuyendo el salto de las olas en las rocas sedientas, detenidas iban y venían fotos de viajes, de mesas servidas, de alcohol y de nuestro dolor. Eras tú la melodía, la luz ligera, la guarida. Cuán villana y cruel fue la parca que encontró sin buscar el alimento excelso en la esquina de tus divinos párpados. Seguiré con un breve poema que dedico a Portugal y lo voy a hacer rápidamente en una lectura bilingüe. Marino 2. Indaguen en mi pecho, escuchen bien adentro, allanan el eco marino, ausculten mi pálpito, encontrarán música, acordes de fado, una guitarra portuguesa ovalada, onda cenicienta del mar. Marino 2. Indaguen no meu peito, escutem, vem dentro, acharão o eco marinho, auscultem a minha pulsação, encontrarão música, acordes de fado, uma guitarra portuguesa ovalada, onda, cinera, do mar. Y para terminar, compartiré un poema que dedico a la ciudad de Bogotá y que da título a un libro que será publicado el próximo año también con 9 editores. Se titula Lecciones de Urbanidad, conversaciones con un poeta alejandrino sobre la tenaz, con un epígrafe de Constantino Cavafis. Dijiste, iré a otra ciudad, iré a otro mar, otra ciudad ha de hallarse mejor que esta.
Escucharon bien, eso dije, la tenaz, vil epopeya senil, rastrojo delatiendo América de arritmia mutada. Ladro por la tenaz socavando la vista, desterrada en una piragua corroída por un río infecto, tímido ladrillo. Al fondo, Usme, Bosa, Soacha, hermanitas feas que arruinaron el camino florido a las orillas, y desde la ventana el cielo anuncia la tormenta. Mis ojos calcinados por el sol agreste desconocen la ciudad donde me revuelco contenta, barriada a donde descienden mis mares. Villana placidez acariciar hormigas, contar escarabajos volátiles o deambular en reversa. Sepultarse en un laberinto borgiano con nombre de novedad y apellido de fe. Urbe, tenaz, sin puerto para anclar velero. Allí donde se posan mimosos los recuerdos, agarrados tercos a calcáreas trochas. Áspera vitrina tropical de arenas movedizas, ranas tuertas e indigestas, tunjuelito mío, gris, envenenado, sucias aguas del arzobispo, revueltas de cadáveres anónimos, impunidad del virrey. La ciudad me sigue, voy por sus calles numéricas, donde me haré vieja, arrastrada en polvo. La estupidez de viejos amores taladrará la aurora. Igual, voltearé la esquina del mes de junio. No habrá otra cabañuela que anuncie 4 estaciones en un solo día. La lluvia oscura abandonará el trigo, los campos cubrirán de hongo las urbanizaciones. Las torres blancas serán blancas a pesar de los siglos. Las de Fenicia, las del Parque o las Gonzalo resistirán, me asustarán como si fueran el latido infame de mi corazón. Desubicado marasmo, Ulises contemporáneo, tejido persistente, tras traiciones tatuadas en este rincón del planeta donde la tenaz habita, me da sus lecciones. Vil, epopeya senil de herencias herénicas. Escucharon bien, eso dije, otra ciudad ha de hallarse mejor que esta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina, por esta primera ronda de lectura de tus poemas, que piensan distintas ciudades, ¿verdad? Y de alguna manera eso nos sitúa en el espíritu de este encuentro, que inclusive su imagen ya nos muestra la Torre de Babel y unas aves, ¿no?, que salen de ella. Los poemas, ¿no?, y los poetas, de alguna manera reunidos aquí, son esas aves viajeras en una multitud de lenguas y ciudades, ¿no?, ahora que nos pertenecemos a distintos territorios. A continuación, quiero presentar, después de haber escuchado a la poeta colombiana residente en Francia, Carolina Bustos, quiero presentar al poeta hondureño Samuel Trigueros. Samuel Trigueros es escritor y editor, ¿no? Y también, además de su obra poética y narrativa, ha escrito libretos y guiones para teatro, radio y video. Coordina el taller literario internacional El Hecho Poético. Es presidente de la Asociación Poética Aragonesa, Bonomía, y director del Festival Internacional de Poesía de Aragón, lo que revela cuál es su actual residencia, ¿no? Ha publicado en poesía Samuel Trigueros, Antología Personal, Una Canción Lejana, Retrato con una Gota de Ámbar, Una Despedida, Exhumaciones, Me Iré Nunca, Antes de la Explosión, Animal de Ritos, El Trapecista de Adobe y Neón, Borges, Todo es Amor tras esta nostalgia y Amoroso Signo. Está incluido en numerosas antologías en su país y en otras naciones. Bienvenido, Samuel. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Gabriel, y a todo el equipo, que sé que esto no se hace solo, no lo hace una sola persona. Este es un trabajo arduo que requiere mucho esfuerzo y muchas voluntades unidas para llevarlo a cabo. Pues agradecido, muy agradecido y contento de estar con estos compañeros, compañeras poetas también. Bueno, comenzaré leyendo un poema que da título a uno de mis libros y se llama Antes de la Explosión. He pensado en la excitación del gas,
He imaginado los lentos remolinos que se hinchan en secreto antes de la explosión. He visto el instantáneo girar inútil de cabezas, la onda expansiva y su bofetada de vidrio, los cuerpos partidos, desmembrados, sin instrumento, solo por el cálido aire convertido en arma. Y he pensado en la transparencia de la vida y de la muerte, en la frágil condición de fiera que tiene la existencia, y en la dificultad de atraparla en la redoma transitoria de la piel, llena de inestable sangre, colmada de horas y días confabulados en la terrible manifestación de lo que fue y no vuelve. Entonces, otra vez he vuelto a recordar a Fulton, a Conrad y Zósimo Sara dormidos en la colina, y he pensado que un cementerio burgués es igual a un vertedero en la retina de los pobres, y que el jardín del pobre es lo mismo que un basurero en la ceguera de los potentados. He llevado a la colina una corona, hecha con el perfume con que la belleza hiere mortal la iniquidad, y he pregonado que muerta la injusticia, se acaba la necesidad. El gas gira y se expande. El gas tiene la misma seducción del abismo, el mismo extraño magnetismo que luego, convertido en noticia, publica los restos de la vida, la increíble constatación de la eternidad, reducida a unos cuantos trozos amoratados, esparcidos para la fría pupila del forense. Antes de la explosión, canta una vieja canción de cuna, cuenta los pesares en la pesadilla del pobre y dice que aún el que tiene sus dedos cuajados de oro, alguna vez escarba en su nariz y encuentra primicias del sepulcro entre las heces del llanto. Así he aprendido a diafanizar mi pecho, aceptando la suma de todos los errores, soportando el destello brutal de las virtudes. He compartido el pan soso del humillado y he bebido el vino amargo de la desesperación. Alguien que supo mis carencias perdió su alma al confundirlas con miseria. He domesticado la poderosa seducción de llaves y conjuros y me he quedado quieto adentro de mí mismo, cuando la desconfianza arrecia y arde mi corazón como un auto desmantelado en medio de la noche. Ahora, dentro de poco, han de arrebatarme los mismos corceles de gas mortal que se llevaron a Elías y vivieron sus últimos momentos entre flores silvestres en un campo baldío de suburbio. La distensión de su carne y el resplandor de sus huesos hicieron germinar el pasto de la humildad. Y voy tranquilo, pues he visto al amor hacer castillos en el aire negro del consuelo, bajo el palio de las constelaciones impasibles. Este otro se llama Las Palabras, es un poema de un libro muy, muy viejo ya. Puestas a la intemperie, se desgastaron mis palabras, dejaron de ser lo que antes quise, asumieron la forma de un guijarro, de una lavada tabla de náufrago, de una gota caída sobre un campo en llamas. Sometidas a la razón inextricable de los elementos, mis palabras perdieron sus aristas, domeñaron su soberbia, extraviaron los fastos. Mondadas dejaron de ser mías y llegaron a los otros. Muros y muros de palabras, inmensos promontorios de palabras sobre los que me detuve para gritar al mundo y agitar mi brazo, para hacer notar la roja bandera de mi juventud, fui derribando. Por fin hablaron las palabras, sin mi boca, sin mis manos. Dijeron del pozo lleno de flores que ocultan los cadáveres, del sueño digno en la pequeña casa, de la trilla de enemigos, de las largas temporadas sin amigos, de las estaciones caídas unas sobre otras en el abierto cuenco de mi carne. Fueron mías y las he entregado a las fauces del perro
como a las esclusas doradas de los años, a otras juventudes que las desgarraron, a los terribles aparatos de la mente, al abrasivo elogio, al peso de las estructuras escolares, a la lejana almohada de una muchacha que me amó, al trepidar de autobuses cargados de zozobra, a la horadada roca y a la corona de agua, al momentáneo temblor que son todas las palabras, antes de la fundación del silencio o de la voz unánime. Y voy a terminar con uno más corto, que es ya un poco más reciente. Se llama El triunfo. Untas el pan con la delgada pasta de los sueños. Bebes tu copa rota de esperanzas. Llevas el peso de los dilemas antiguos y de tus nuevas metas artificiales. Existes en la fría realidad como una estrella lánguida. Tus elecciones no están iluminadas sino por la incesante aventura de mudar la piel. Solo hay un triunfo en el reino de tales elementos. Respirar la tragedia como si fueses realmente inexpugnable. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Samuel, por la lectura de estos poemas. Enseguida escucharemos algo más de ti y ahora quiero presentar a otra poeta. Ella es peruana, vive en Finlandia, en Helsinki, pero ahora nos acompaña y se conecta desde México, desde Guadalajara, donde está en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, ¿no? Más internacional no podía ser en este caso y más transterritorial su presencia. Sí. ¿Verdad? Bueno, sí. Y Roxana ha salido, justamente estaba hace poco ahí en la feria, que para quienes han estado ahí, bueno, y otros que recordarán, yo le decía una Babel, ¿no? Porque es tan grande, ¿no? Es inmenso, no tiene fin. Es impresionante, ¿no? Sí, entonces, impresionante. claro, más se tarda en salir de la feria, ¿no? Que luego ya en llegar uno a su destino en la ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Sí. Pero qué lindo que hayas podido llevar tu poesía allá, esa cita tan importante, ¿no? Del mundo literario y editorial. Bueno, yo les quiero contar que Roxana Crisólogo Correa es poeta y gestora cultural, nacida en 1966 en Lima. Como les digo, ella reside en Helsinki, en Finlandia, allí vive y trabaja. Y ha publicado los libros de poesía Abajo sobre el cielo, que después ha sido traducido al finés en Helsinki. No me animo a leer el título porque no sé pronunciar el idioma, ¿verdad? No. Sin cometer un error. También ha publicado Animal del Camino, Ludi de Trenes, que ha tenido otra edición en Chile, en Editorial Libros del Cardo. Y su libro más reciente, publicado por Intermezzo Tropical en Perú, es Cauneus, la belleza, ¿no? Y se ha publicado también una selección de su poesía en lengua alemana, con el título de Eisbrecher, Rompehielos, ¿no? Y tomando el título de uno de los libros que hemos mencionado, de Abajo sobre el cielo, se ha hecho una selección de su poesía traducida al italiano, publicada este año por Serie Editore, Sotto sopra il cielo. Es fundadora y actual coordinadora de Sivuvalo Platform. Trabaja como coordinadora también del Nordic Exchange in Literature, un proyecto nórdico de literatura multilingüe. Es miembro del colectivo feminista peruano Comando Plat y del triunvirato que dirige el medio de prensa La Periódica, así como del colectivo multidisciplinario Somos la Colectiva, con base en Helsinki. Recibe el apoyo en sus proyectos de diversas fundaciones finlandesas. Bienvenida a Bolivia, un poco entre comillas, pero quiero saber que con todo nuestro afecto quiero decírtelo, Roxana. Ay, yo muy feliz, sabes que yo hice de todo para salir de la FIL antes, o sea, con muchas horas de anticipación, porque tú sabes, el tráfico en Guadalajara es imposible. Y yo quería estar aquí, y me hubiera gustado estar en La Paz, o bueno, estar en Bolivia, no sé cuál es la sede oficial de este festival. Pero yo viví en Bolivia hace muchos años, sí, estuve en La Paz. Bueno, fueron pocos meses, pero realmente lo disfruté y no he podido olvidar el sabor de la salteña, ¿no? Ah, buenísimo, buenísimo. Sí,
ya se encuentra fuera de Bolivia, también en algunos lugares, junto con nuestros Sí, migrantes. A claro. Carolina después le vamos a preguntar dónde estuvo en Bolivia, que nos dijo que vino. Tú viniste a La Paz y yo resido Sí, en Santa Cruz, viví también en La Paz, pero la sede de la semana es Santa Cruz, que es una ciudad tropical, a diferencia de La sí, Paz. sí, yo no la conocí, yo conocí Cochabamba y bueno, bueno, el viaje, ¿no? Es el viaje, los poetas siempre estamos viajando. Así es. Así es. Bueno, quiero leerles unos textos de mi último libro titulado Kauneus, la belleza. Kauneus es una palabra en finlandés que significa la belleza. Y bueno, tiene mucho que ver con la migración, con el viaje. Hija, has decidido emprender un viaje más allá de la razón. Me has comunicado que desde la razón hasta allí son algo más de 7 horas de viaje, millas, sin que medie lenguaje en común. Nadie entiende por qué te dejo migrar, ir al otro lado. La niña primero debería mirarse el ombligo, antes debería conocer su historia, definir sus latitudes. Una azafata turca te explicará que el viaje no es en realidad lo que parece. Te dirá que más bien se trata de un retorno. Igual que las aves, su, igual que las aves, sabemos el momento indicado, subimos y bajamos, ascendemos y descendemos del avión con la ilusión de que el mundo es nuestro. Siempre habrá alguien que te espere detrás de la puerta de salida, alguien que con flores y globos te extienda una mano. Uy, perdón. Se mueve se me te No, extienda una mano para que des el salto mortal a este lado de la arena y la neblina. Siempre habrá alguien que te prometerá llevarte a este otro lado de sensaciones en un viaje fugaz. No olvides los consejos de tu madre, tú que la viste correr de un control de inmigración a otro. Subimos y bajamos, ascendemos y descendemos del avión con la ilusión de que el mundo es nuestro. Los cables del corazón enredados a la noche, iluminada en los ojos que deambulan como ladrones, como viudas, como la soledad. En 4 patas sobre las piedras que adoro, mi madre pone velitas a los muertos, yo les pongo nombre. El dinero y los dioses son de la textura del agua, de la exactitud y la belleza, volatilidad, risas que contenemos para no escupirle en la cara a la chica que friega la ropa en el comercial, porque en el fondo están los noticieros hablándole a la noche, a la nuca, a mis espaldas, y a nadie le importa qué dice la vela, cómo desmanchar el aire. Nadie ve que cada noche partimos con el conductor de bus de nuestra mente hasta que nos obligan a bajar de golpe. Me llevo estas montañas con las cejas levantadas, interrogantes, el algodón del combustible, el butano, la soledad. Me voy a Lima a reencontrarme con mis paisanos que también como yo están de paso y lo han visto todo. Haka Niemen Tori. Buscaré el sol, me reuniré con los de siempre, me reconoceré en los desempleados que del café no pasan. Aquí estoy de nuevo, explicándome desde las manos, intentando retratar en pocas palabras la naturaleza de un desierto que por rato siento que solo yo sé de su existencia, un largo y pobre desierto del lado del mar. Las olas llevan y traen la ausencia del color, hermosas aves y a veces basura. Una ciudad de espaldas a los Andes que en palabras de estos jubilados solitarios suena como a un macondo
irreal y maravilloso, pero la luz ni mi finez me dan para explicar tanto enredo, semejante mezcolanza, el menjunje de sentimientos, distancias y guerras fratricidas que es el Perú. Helsinki se transforma en una ciudad de cristal sobre la cual patino, quebradiza, frágil. Helsinki limpia como la sala de un hospital, dame incorruptible y con la frente en alto, se me hace agua en la boca. Me despido de los viejos muchachos que amenizaron las tardes ardientes del sindicato del metal. Ellos reciben sus memorias. Yo estoy a medio camino de un viaje que aún no sé si ha terminado. El día vuelve a ser un muchacho que lleva pasamontañas y se ajusta la cabellera en su larga gabardina de cuero. Esquivo a los odiosos carritos que recogen la nieve. Descubren los lados más miserables de las aceras. En su lugar siembran piedrecitas para evitar que los ancianos y despistadas como yo resbalen. La ciudad queda en borrador. Algunos de los grafitis que dejé en mi ciudad deberían de tener una pared aquí. Escribo lo que el silencio tatúa en mi mente. Escribo sobre lo que el heavy metal de la radio del vecino, que nunca le veré la cara, deja flotando en el aire. Reconozco los golpes de pared de la anciana que no soporta el ruido que hacemos dos sudamericanas al andar y reír. Me interno en su bosque como en un tracto digestivo que evita degustar los sabores más ácidos. Me interno en el bosque sin usar zapatos de bosque. Recojo fresas sin usar repelente para ahuyentar mosquitos. Atravieso la nieve en tacones con la esperanza de ir muy lejos. El bosque es y seguirá siendo un misterio para mí. A veces me imagino recolectando hongos en un mar de abedules sedientos de lluvia. Otras veces recolecto bayas con un grupo de muchachas estonias que no confundirían como yo una fruta venenosa con una comestible. Pero todo esto es una ficción, porque nunca recogí hongos, ni mucho menos me atreví a recolectar bayas. Mi resistencia levantó sus paredes en la ciudad. Aún el paisaje me parece parte de una corriente misteriosa de siluetas y formas de árboles que aún no se han movido de su sitio en años. Aprendí a hablar del verano como ilusión, la misma ilusión con la que ahora me abandono a la voluptuosidad de las olas de Lima, al ansia de los colores que en versos de Edith Södergran es el de la sangre. Gracias. Gracias a ti, Roxana. Sí, de alguna manera todos estamos de paso, los poetas más, quién sabe, y no sé si lo hemos visto todo, pero quisiéramos verlo todo, ¿no? Y algo de ese todo poder decirlo, poder dejarlo escrito. A continuación les quiero presentar al cuarto poeta que completa nuestra mesa de hoy, esta primera mesa de hoy, es Néstor Ponce, poeta argentino que reside en Francia desde el año 1979. Él es autor de 4 libros de poesía publicados en Argentina y España, traducidos al francés, al inglés y actualmente en curso de traducción al italiano. Ha escrito también, es un narrador prolífico, 8 novelas publicadas en Argentina, Colombia, Chile y México, traducidas al alemán, búlgaro y francés. Y tiene 3 volúmenes de cuentos publicados en México y Alemania, traducidos al francés también. Su volumen de poesía Desapariencia no engaña fue seleccionado por el Plan Nacional de Lectura del gobierno de su país, de Argentina, con una edición de 10.000 ejemplares distribuidos gratuitamente en bibliotecas y escuelas públicas. Actualmente es catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Rennes II, residente en Francia, como ya lo habíamos comentado. Bienvenido, Néstor. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y poder acompañarnos en la Semana de Poesía de Bolivia. Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto participo en esta actividad y quería agradecerles a los organizadores, a Gabriel, a Paula y a todo el equipo por esta invitación. Les voy a leer, para empezar,
poemas de Desapariencia no engaña, el libro que citaste en último término, que salió en 2010. En Argentina está traducido al francés y al inglés. Voy a leerles un texto que se titula Fugas, que está dividido en 6 partes. Desapariencia no engaña alude, explico brevemente, a los desaparecidos en Argentina, y en estos poemas, en este conjunto de poemas, lo que hice fue una ficción poética, es decir, que cada desaparecido escribía un poema desde su lugar de detención. Cada texto está fechado y está localizado en un campo de concentración en Argentina. Este que les voy a leer se titula Fugas, el epígrafe, campo de concentración, Mansión Seré, 1978, julio. 1. Dedos que rajan, puñal, la arena de este suelito. Galope breve, tembloroso, en los gestos, respirar es un espanto. 2. ¿A qué? ¿A qué? ¿Al dolor, al oscuro, a la nada, a lo todo, a la muerte, a la muerte, a la? 3. La paloma volante y el grillo sediento comparten cosas como el murmullo que se apaga, o sea, la distancia anhelante entre tus labios y mi asombro. 4. La abuela contaba cuentos. Caperucita se comió al lobo feroz. Los enanitos se escaparon del campo. Pinocho no decía más mentiras. No habrá final feliz, retrucaba el general. 5. La tarde huele a pavimento en verano y de pronto el grito. Lo ven caer, volarse, hacerse. Ahí viene. Son los testigos. Un espanto gruñe y hay tanta furia. Coraje. ¿Lobo está? 6. Debes saber, hijo mío, que entre el biberón y tus labios existe un bulevar de cenizas. Ninguna ausencia podría medir sus miedos ni desdichas, esquivar los manotazos de la muerte. El siguiente texto que les voy a leer corresponde a un libro que salió en 2014, que se titula La palabra sin límites, y es, como decía nuestra amiga poeta hace un momento, es un producto del viaje, de los viajes, ¿no? El origen fue una invitación que me hicieron a Santiago de Compostela y a Lugo para participar en un festival de poesía y para dar clases en la universidad, para dar una conferencia en la universidad y leer mis textos, ¿no? Y este viaje me inspiró para escribir un libro de viaje, justamente. El primero se titula, que es el que voy a leer, Pulpo a la gallega. Nunca había ido a Galicia, pero soñaba con rías, catedrales, callejones, piedras sobre silencios añejos. Nunca había ido a Santiago de Compostela, pero pensaba en arcadas, en plantas que se enroscaban en la lluvia, en empedrados sonoros que vibraban bajo las caricias. Nunca había ido a Lugo, pero atravesé sus murallas para impregnarme de musgo, para penetrar en los viejos, borrando caminos de las aguas del Miño. Comí pulpo a la gallega. Pero el encuentro más apocalíptico lo tuve en la playa de Colombres. Había unos pulpos, muy viejitos, que tomaban mate en la arena. «Venga, ciudadano», me dijeron, elevando el recipiente. Confieso que me acerqué entre temeroso e incipiente. El sol mojaba el yodo, la brisa se enredaba en las olas. «Hemos vuelto a la tierra», me contaron, «tantos años en Argentina y volvimos a la tierra». «Al agua», corrigió el de cabeza más cana. Empezaron a enroscarme en gesto amistoso. «Usted también es argentino», concluyeron con lágrimas en los tentáculos. Yo siempre fui sensible, como Budiño, el amigo de mi padre, que lloraba al saborear la carne tensa del pulpo. «¿Qué ha comido usted?», me preguntó una pulpa de pestañas de precipicio. Mi enumeración fue convincente. Erizos de San Cibrao, langostas de Burela, salmones de Leo. Me abrazaron emocionados.
Cantamos tangos soñando con enredaderas, malbones, tréboles, juncos en flor. He sabido que los polvos gallegos son de una nostalgia de corteza de pino húmedo. Un pulpo engominado entonó con voz canalla, adquirida indudablemente en milongas del bajo fondo, cuando yo te vuelvo a ver. Mientras el coro hacía vibrar con desamparo cada uno de los tres corazones. El recital se enroscó en el anochecer. La despedida fue de lágrimas y suspiros. Me entregaron un ramo verde de luz que apreté en mi mano. Era medianoche y volvía por las calles de Lugo. Sentía como una muralla que me liberaba el alma de dictadores romanos. La noche y yo olíamos a mariscos y a algas. Ella llovía a mi alrededor. En el primer bal comí 3 raciones de pulpo a la gallega. Y el último es de Voces, que salió en 2018, y son textos que retoman, es como un homenaje a distintos poetas, a los que más aprecio. Este se titula Juan Gelman, y dice así: ese poeta llevaba un caballo fosforescente que le cabalgaba los ojos. Desde algún rincón de la retina se le caía la tristeza en forma de vocales. Era tan numerosa que cobraba la forma de un tsunami de intemperies perdidas. Las vocales se pegaban al alma y con sus uñitas sucias nos arrancaban las costras y todos los silencios. Nunca había un poeta con tantos andamios en los hombros. Cargaban botines de fútbol, 1 kilo de yerba, un barrilete de bandoneones. Uno se lleva a la infancia atada con un piolín al cuerpo. Los años caracolean como jaurías, perros callejeros, ladran versos de muchedumbre, esquinas con almacén o pelotas de cuero. Nunca conversé con un poeta tan lleno de silencios. La irreverencia se le caía a puñados de los labios y le servía para arañar la luz. Un domingo lluvioso me lo encontré a las 12 en la puerta de mi casa. Duerma usted, ciudadano, sin la conciencia tranquila, por supuesto. Y pórtese mal, me dijo voluntarioso, mientras los esfuerzos escarchan los deseos. Llevaba un abrigo gris, fumaba un particular sin filtro que ya no se fabrican. Vengo de otro lugar, confesó, arrugando la lengua. Soy poeta. Y se fue rastrillando la noche con sus versos, con sus pasos llenos de versos insomnes. Muchas gracias. Gracias, Néstor, por habernos llevado de viaje con tus poemas, ¿verdad? En el espacio, a Galicia, a sus sabores emblemáticos, y también ese viaje que nos permiten los libros, ¿verdad? Y la poesía, que de alguna manera son una abolición del espacio y del tiempo, y podemos encontrar a Juan Gelman, por ejemplo, tan querido, tan recordado, o viajar en la memoria y a veces también encontrar las heridas que se han quedado abiertas, como la del libro del que extractaste los primeros poemas, los primeros fragmentos que leíste. A continuación vamos a tener la segunda ronda de lectura, en el mismo orden en que hicimos esta primera, pero esta vez con la diferencia que le voy a pedir a cada uno de ustedes, antes de la lectura de su poema, o si son breves, un par de poemas de cierre, que puedan contarnos un poquito de su experiencia europea, ¿no? ¿Cómo llegaron a Europa? ¿Por qué se quedaron a residir allí? Hay tantas razones que nos pueden llevar de viaje, que nos pueden ser disparadores para salir de casa, y luego cómo es también un poco esa su experiencia de escribir desde allí, de volver o no a sus países, del diálogo que pueden tener con sus patrias de origen. Primero, la poeta Carolina Bustos Beltrán, poeta colombiana residente en Francia, como lo habíamos dicho hace un momento, para quienes recién se han conectado con nosotros. Carolina, gracias, por favor.
Bueno, Gabriel, yo hace 20 años ya que vivo fuera de Colombia. Quiere decir que la mitad de mi vida dejé las montañas de Bogotá y me impregné de otros paisajes y otros lugares. El inicio fue un propósito meramente académico. Yo estudiaba filología, español y filología en la Universidad Nacional y había la oportunidad de profundizar en la lengua extranjera que habíamos escogido en la universidad. En mi caso era el francés y estuve un año en París 4 en la Universidad de Sorbona siguiendo cursos de francés. Y me gustó mucho Francia en ese año y sabía que era mucho más fácil que en Colombia seguir estudios de segundo ciclo, porque pues en Colombia no es tan evidente y los costos son bastante elevados. Y de todas maneras yo creo que desde muy pequeña yo tenía una idea de vivir en muchos lugares, de ser un poco nómada, porque esa idea de estar afincada en un solo sitio, en una sola casa, donde yo pasé 20 años, me parecía muy aburrida. Entonces yo no tuve como fue un propósito personal. Afortunadamente no fue por circunstancias adversas. Mi decisión de salir de casa fue realmente por un gozo que me producía vivir y descubrir el mundo. Y en ese quehacer de la academia, pues después, sin habérmelo propuesto, Pessoa me tendió una trampa y me lanzó con su brújula al norte de Portugal, donde viví un año aprendiendo portugués, una vida apacible, tranquila, feliz, al lado del mar Salado de Pessoa, comiendo muy bien, porque los portugueses creo que le han dado todos esos manjares que probó Néstor en Galicia, vienen de un poquito más abajo, entonces yo de Portugal aprendí a vivir de una manera sencilla y con las tripas bien reconfortadas. Y después seguí estudiando y la brújula me lanzó a Madrid y ahí estuve viviendo 3 años, realizando un máster, seguí con un doctorado que al final no terminé, porque como disco la vida madrileña, estuve, estuve entre fiestas, gozos, entre trabajos cutres, entre experiencias nefastas, entre un país en crisis, soportando un poco las infamias del racismo y otras cosas que desafortunadamente pude probar, pero también las pude probar en Francia. Y finalmente, por cuestiones de practicidad y de trabajo, regresé a París. Me afinqué en París, trabajé como bibliotecaria un tiempo mientras que seguía insistiendo en el doctorado. Pude empezar mi trabajo como docente universitaria aquí y desde 2009 he estado finalmente detenida en esta ciudad y un poco en los alrededores. La experiencia en Francia, escuchando a Roxana, me pareció que había muchas similitudes, ¿no? Lo áspero que pudo llegar a haber sido al principio vivir en otra lengua que a pesar que yo la había estudiado en la universidad era muy diferente que en los libros y que siempre me estaban corrigiendo porque así no se pronunciaba. Entonces era muy duro para mí que todo el tiempo, hasta para pedir cigarrillos que en ese entonces fumaba, me corrigieran. Ahora me corrige mi hijo, pero ya no me lo tomo tan en serio. Em, entonces ha sido 20 años de muchos matices, de muchas aristas, de momentos felices, pero de momentos de mucha confrontación, ¿no? Con la nostalgia, con lo que implica el desarraigo. Em, de cada uno de los países que he vivido me he pegado cosas hermosas a la piel. De Francia aprendí a trabajar en orden y con metodología. Em, a no pararles tantas bolas y no comerles tanto cuento y a quejarme con propiedad. Desde que me dieron la nacionalidad dije, ahora me puedo quejar como los franceses, qué maravilla. Voy a hacer grève y no voy a hacer la huelga y, y ya lo hago con total estilo. De Portugal, como les dije, aprendí esa sencillez de la gente y el amor a la pasividad.
ideal de España, a pesar de lo mucho que haya peleado con ellos, de su alegría y su sabor de vivir. Entonces ese es como el resumen de mi vida en Europa en estos 20 años. Y voy a compartir un poema. Carolina, no quisiera que pasemos a los poemas sin que absuelvas nuestra curiosidad boliviana de dónde viniste a Bolivia, ¿no? Nos contó Roxana que estuvo en La Paz, que estuvo en Cochabamba, ¿y tú? Sí, mira, yo también fui a Bolivia porque en mi primer año de estudios en París, yo tuve una compañera de estudios boliviana que también había regresado a Bolivia en el mismo momento que yo regresé a Colombia a terminar mis estudios. Y en el 2002 fui de viaje a Perú, a Bolivia y a Chile, y tuve la oportunidad de quedarme con ella en La Paz. Como hice un trayecto por tierra, a mí me gusta mucho tomar la micro y perderme en las calles, todo esto. Pasé por el Titicaca, entonces estuve en Copacabana, fui a La Paz, al Alto, que me explicaron, esta es La Paz, este es el Alto, ¿no? O sea, son dos ciudades distintas, impregnadas y ramificadas ellas mismas en sí. Y los alrededores, Tiahuanaco, el Valle de la Luna. No pude visitar más porque en ese entonces Evo Morales se tomaba las vías y en ese entonces me dijeron, no, hay un señor que es sindicalista que se está tomando las vías, entonces no puedes ir hasta Santa Cruz porque la vía está cerrada. Y yo, bueno, pues me voy por otra. No hay más. Es esa la que te lleva. Y Evo la cerró. Y dije, bueno, pues no pude ir, esperando que vuelva a ir a Santa Cruz. Me encantaría, sé que es la ciudad tropical y la que hace calorcito, entonces tengo mucha curiosidad de regresar porque realmente me gustó muchísimo Bolivia. Las salteñas es un recuerdo maravilloso, nunca más volví a probar otras igual. Y recuerdo mucho que había una técnica, ¿no? Que había que partir un pedacito de un lado, tenerla aquí, comer, porque si no después la salsa se... Es todo un arte comerla sin derramar. Claro, no olvidar el Exactamente. arte de las salteñas, que era con todo un arte y una pericia Qué degustarlas. Pero bueno, creo que Carolina. las No, salteñas Carolina, son de La Roxana, Paz. Néstor, no, hay salteñas en toda Bolivia con distintas variedades, ¿no? Bueno, Pero ya se ha vuelto de alguna manera algo transversal. Pero ojalá nos podamos comer unas aquí en Bolivia, ¿no? yo Que la espero poesía los que traiga sean aquí así. a todos ustedes. Adelante con tus poemas. Bueno, yo voy a leer un poemita que resume como estas sensaciones de vida parisina. Se titula Evasión. Como mis uñas, devoro con hambre cada una de mis falanges, rasgo mi piel, como mis órganos, lamo con placer los restos de vida. No soy más persona, mis huesos los roerán los perros. Evado el lugar, el recuerdo, las trazas que traen mi nombre. Evado la escena, el misterio, la ruina y la torpeza. Evado el supuesto tiro que me di en el pecho. Me evado porque la cuestión es simple. En tierra de evasores, ¿por qué yo no he de partir en fuga? Y si la evasión es sinónimo de libertad, bienvenida sea. Ahora que no soy nada, ahora que queda poco, no vendrá el cartero a traer las malas nuevas, los impuestos, las deudas, el último aviso del banco, el crédito del televisor que nunca encendí, las imágenes del coche que siempre soñé. Nadie vendrá a preguntar, porque de hecho, ellos evadirán aquella responsabilidad que es mi existencia y se lavarán las manos y harán manjares con lo poco que dejo. Me vado porque la cuestión es simple. En tierra de evasores, ¿por qué yo no he de partir en fuga? Y si la evasión es sinónimo de libertad, bienvenida sea. Quedando poco, no hay nada más por pensar. Siento felicidad. Después de chupar mi hígado, desaparezco. Muchas gracias, Gabriel, Paula y todo el equipo por la invitación. Muchas gracias, Carolina, por tus palabras, por este cierre con poesía. Y a continuación le pedimos a nuestro poeta hondureño, Samuel Trigueros, hablarnos un poquito de su experiencia en Europa y también leernos su poema de cierre. Estás sin audio. Sí, perdón.
Muchas gracias, Gabriel. Pues yo tendría que hacer referencia directa a que mi presencia acá en España, en Europa, pues no fue voluntaria, no ha sido voluntaria. Es producto de un exilio forzado a raíz de circunstancias que se venían acumulando históricamente en Honduras durante décadas y que desembocaron en un golpe de Estado en el 2009. Y bueno, yo tuve una participación desde el ángulo de los artistas, de los escritores de mi país, no en defensa de ningún partido político, sino más bien en defensa de la institucionalidad, de la legalidad, de la legitimidad del pueblo y en contra de la barbarie de un hecho como ese que pensábamos que eran cosas del pasado ya, pero no, resulta que siguen ocurriendo en Honduras y en muchos países golpes de Estado directos o tácitos. Y bueno, eso fue creando una especie de cerco alrededor mío y de mi familia, al punto de que se volvió insostenible la persecución, el acoso, falsos positivos que se montaron, criminalización, noticias en los periódicos, en los cuales se me señalaba pues directamente como coordinador de un colectivo de resistencia, y eso en Honduras durante las últimas administraciones estaba tipificado como terrorismo, lo cual significaba o cárcel o muerte, y la tercera opción era el exilio. Entonces de la noche a la mañana pues tuvimos que abandonar todo, una parte de mi familia y yo. Yo sabía que existían riesgos, sabía que podían ocurrir cosas, había asumido gran parte de eso, pero los últimos sucesos fueron muy serios, ya amenazas directas, vehículos alrededor de la casa, agentes uniformados y no uniformados acosando a mi familia, muerte de mis mascotas, mensajes amenazantes. Y bueno, eran tantas cosas que yo puse una denuncia, básicamente para tener medidas cautelares, sabiendo que no funcionan, porque las medidas cautelares en Honduras te las otorga el mismo Estado a través de los órganos de protección civil, la policía, es decir, y eso al final resulta más bien en que te pones en las fauces de la bestia para que te maten, ¿no? Pero mi idea era dejar constancia de los hechos y que eventualmente quedara un registro, tanto de mi caso como de muchísimos otros, de miles de casos que estaban ocurriendo en ese instante en Honduras. Las organizaciones que atendieron mi denuncia hicieron un análisis de riesgo y resulta que eso lo hice un día en la mañana y por la tarde estaba recibiendo la llamada de que habían hecho eso. Yo ni siquiera sabía que iban a hacer un análisis de riesgo. Hubo un testimonio y hubo datos que se recabaron para respaldar la denuncia. Y me dijeron en la llamada telefónica: usted tiene que salir hoy mismo de su casa. Pero ¿cómo? Le digo yo, ¿para dónde voy a coger yo? Usted tiene que salir, usted no se da cuenta, me dice, lo que está pasando. Pero ¿para dónde voy yo? Usted no se preocupe, usted tome lo que pueda y salga de su casa hoy mismo. Se viene a tal lugar y nosotros nos vamos a encargar. Y mi familia, les digo, traiga a todos los que pueda, porque su vida está en peligro y la de su familia. Yo ya lo sabía, pero no sabía la dimensión. Ese fue el primer golpe duro, porque todos en mi familia sabían que yo estaba sometido a un riesgo y que incluso podía largarme del país en algún momento. Pero decirle a mi familia, con toda su cotidianidad y su vida hecha, tenemos que irnos y es hoy, y dejar todo.
y hubo múltiples reacciones, ¿verdad? Desde el llanto, el enojo, la impotencia, y finalmente, después de horas y horas de estar en eso, pues una parte de mi familia se fue conmigo. Pasamos a vivir 4 meses en una casa de seguridad. Nadie sabía dónde estábamos. Nadie. Y luego tampoco eso funcionó. Y pensábamos que sí, que en esos meses se podía disipar todo el riesgo y que íbamos a volver a la casa. Pero estando en la casa de seguridad nos dijeron, no pueden seguir en el país. Eso fue el segundo choque. Ya ni siquiera era nuestra casa, ya tampoco era el país. Y empezar a procesar eso. Y bueno, intentamos hacerlo, intentamos asimilar la idea con todo el dolor que significaba, pero cuando nos dijeron sus boletos de avión ya están, se van mañana. Eso ya fue dramático realmente. Fue una desgarradura profunda, ¿no? Salir del país a otro, del cual no sabíamos nada en términos concretos, más allá de lo que te enseña la escuela, el colegio, ¿no? Y lo que tú mismo has investigado, las cosas que te gustan, saber que habían pintores que quería toda la vida, desde mi infancia, haber visto sus obras, no en fotografías, sino de verdad, pero nada de eso ya era una ilusión, sino que era el desarraigo pleno y enfrentarse a un mundo que era como encriptado, que tenía un lenguaje que, a pesar que no es el español es nuestra lengua común, el castellano, pero hablo del lenguaje de vida, de la realidad como un texto que no podemos leer y al cual nos enfrentamos como una pared de grafitis que no sabemos lo que dice. Y llegamos a España de esa manera, sin saber siquiera cómo se cogía un tren a las 4:30 de la madrugada, sin nadie que nos esperara, solo con una dirección. Y así empezamos, sintiendo que nos desvanecíamos, que desaparecíamos, que nos convertíamos en fantasmas, que no sabíamos ni siquiera pedir nuestros alimentos, no sabíamos cómo se llamaban las cosas, no reconocíamos la moneda, no entendíamos la jerga. Fue así. Y eso ocurrió en Madrid, luego pasamos a Bilbao, con una familia de acogida. Nos encariñamos con Bilbao, una familia que nos acogió, que nos hizo parte de su familia. Y luego tampoco pudimos estar ahí, nos remitieron a Zaragoza. Entonces fue desarraigo tras desarraigo tras desarraigo. Y bueno, al llegar a Zaragoza tampoco sabíamos si este era nuestro destino final. Ahora pienso que sí, pero en aquel momento no teníamos certeza de absolutamente nada. Estábamos en un piso y no nos atrevíamos ni a abrir los grifos, ni a tocar nada, porque no sentíamos que era nuestro sitio, no nos pertenecía para nada. Y el tiempo y la obligatoriedad de estar en esta ciudad nos fue haciendo parte de ella. Y poco a poco entonces empezamos a buscar los medios de sobrevivencia, tanto material como cultural, intelectual, espiritualmente, para poder sobrellevar toda la separación. Y empecé a gestar proyectos. Las cosas que hacía en mi país durante tanto tiempo, durante décadas, pues no sabía hacer otra cosa sino continuar con eso. Y fue así como empecé a visitar lugares, ir a recitales, ir a los museos, conocer gente casi en silencio, solo queriendo entender. Y bueno, un día de eso han pasado 3 años, un poco más de 3 años. Siento que han ocurrido tantas cosas en este lugar
que ya lo que nosotros llamamos el arraigo, que es un proceso legal que hay que seguir para permanecer aquí de manera legal, ¿no? Ahora es más que eso, porque ya hay cosas que nos hacen sentir parte de esta tierra. Primero, que nos han recibido con hospitalidad, cosa que agradecemos. Segundo, que han sido 3 años de vida que quizás no los habría tenido en Honduras, quizás hace 3 años ya habría muerto. Y esa prolongación de vida es de agradecerla en este país. Y finalmente, porque también he vivido acá, hemos vivido como familia, incluso la muerte de mi madre, que fue en Honduras y no pude ni siquiera verla por no poder regresar a Honduras. Hace 2 meses, ¿no? Y la viví aquí hice mis rituales de duelo. Aquí encontré sitios a la orilla del Ebro donde lloré y hablé con ella espiritualmente. Entonces ya esta tierra tiene un arraigo para mí, o yo tengo un arraigo con esta tierra. No sé si volveré, porque cuando uno sale en estas condiciones, el país que uno dejó desaparece en cierta medida, porque se construyen y se destruyen tantas cosas sin que uno esté, porque empieza a ser olvidado uno, porque el espacio que uno ocupaba ahora lo ocupan otros, porque ya no está mi madre. Por tantas cosas, no sé si volveré, aunque el país en este instante está teniendo un cambio político importante. Pero yo he aprendido a ser un poco escéptico, por lo menos no ser tan efusivo con estas cosas y a esperar un poco a ver qué es lo que sucede. Así que los enigmas continúan. Por supuesto que me gustaría regresar a una patria mejor de la que tuve que salir. Pero aquí estamos haciendo cosas. He creado una asociación, la Asociación Poética Aragonesa Bonomía. He publicado un libro personal. He creado una editorial. Bueno, reactivado una editorial que tenía en Honduras, Nautilus Ediciones. He fundado, junto con otros compañeros, el Festival Internacional de Poesía de Aragón. Y vamos a seguir acá. Gracias, Samuel. Gracias por tu testimonio tan poderoso, tan intenso, que nos hace no olvidar que bueno, entre las razones, lo decíamos hace un momento, ¿verdad?, para irse a vivir en otro territorio, a veces no es algo voluntario, ¿no? A veces está la política de por medio, razones de fuerza, está la inmigración económica, ¿no? Está la necesidad de ir a buscar una mejor vida, en fin, y también otras razones tan humanas, tan personales, ¿no? A veces que nos pueden llevar, sea del lado de la luz o de la sombra. Gracias, Samuel, por compartirlo con todos los que siguen esta lectura, y te pedimos que puedas leernos ahora tu poema de cierre. Muchas gracias. Yo, después de esas palabras, pues quisiera leer uno que está dedicado precisamente a mi madre, que era un poema que le escribí cuando ella aún estaba viva. Estaba enferma y se lo escribí y, bueno, no lo vio publicado. Diagnóstico. El mundo anda errado desde hace mucho, madre. Ya ve usted. Recuerda el año en que el ciruelo parió aquellos frutos espléndidos que luego devoró el invierno. Aquello fue una bienaventuranza, aunque después se haya echado a perder por la ventisca. Peores cosas ocurren. Ayer dijeron en la tele que hoy haría un día hermoso, y yo pensé en un parque y en usted sentada sobre el césped, mientras mi hermana y yo poníamos en sus manos algo de todo lo que nunca tuvo, solo para verla sonreír con la serena gratitud de sus años. Sin embargo, amaneció el aire como si alguien hubiese pasado un sucio borrador por la pizarra. Todo mundo se equivoca, madre. Los galenos también, mientras reparten azarosas recetas para el traductor de las farmacias. Seguro que en lugar de ácido, decía una tableta de ternura cada 4 horas, 2 infusiones de tranquilidad cada vez que sienta angustia. Se equivocan, madre, cuando le dicen que es peligroso que el corazón le crezca tanto. No saben que usted lo hace a propósito, que hacía falta ampliar la casa, los ventrículos, para que en él cupieran todas las ausencias, que ya no había suficiente espacio para ellas en su pecho. Que crezca más su corazón, madre,
para que en él quepa mi distancia, para que no me apague como un mirlo en mitad de la tormenta, para que siempre sea el niño en su regazo y no este hombre cansado y solitario que la recuerda a través de océanos de nada. No es cierto, mamá, que se le hinchan los pies por la diabetes. Mienten los médicos, no les haga caso. Es que usted tiene un alambique donde destila todos los pesares y los transforma en azúcares para los restos de mi infancia. Ese autobús del que cayó era un ingrato lugar para que viaje. Siento en mi cuerpo sus costillas rotas y en mi silencio su golpe turbio contra el asfalto. Prometo sembrar flores en ese trecho infame. Prometo llevarla por otras calles de mi mano. Mamá, si le hace falta, procuraré volverme calamar para entregarle 2 de mis 3 corazones, y con el último de ellos nadar los mares hasta encontrarla de pie, venciendo los embates. Mamá, mía sea la fiebre, suya la paz y esta esperanza de volver al hogar perdido de su abrazo. Muchas gracias, Samuel, y que la poesía siga, porque la poesía puede, a pesar de y contra la muerte y el dolor y el mal, ¿no? Aquí estamos. Le voy a pedir ahora a la poeta Roxana Crisólogo, poeta peruana que reside en Finlandia, en este momento en México, que pueda también contarnos sobre su experiencia. Cuando la presentábamos leyendo su biobibliografía, ¿no? Parecía una experiencia muy interesante realmente la de estar tendida entre estas dos lenguas. Además, digamos que estamos más acostumbrados a que un poeta latinoamericano pues pueda recalar en España, ¿no? En los países, digamos, de lengua latina, Italia, Portugal, Sí. inclusive la misma proporción de poetas invitados en este encuentro tiene mayor peso de residentes en esos países. Tu caso es diferente. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo salí del Perú el año 96. Yo no sé si ustedes conocen un poco la historia del Perú, pero a inicios del 80 en Perú se inició un triste, lamentable conflicto armado interno, ¿no? Y desde inicio de los 90, muchos escritores, escritoras, intelectuales comenzaron a salir del país, ¿no? Porque se hacía inhabitable, ¿no? Yo no conseguí salir antes, pero salí el año 96, ya por otras razones. Prácticamente me había dado por vencida. Mi sueño era ir nomás a Argentina o a Chile. Nunca pensé irme tan lejos al otro polo, ¿no? Mis planes eran... Y de pronto conocí un finlandés, ¿no? Que investigaba el Perú y hacía una investigación sobre las comisiones de la verdad. Entonces, era muy interesante todo este proceso. Salí del Perú, ¿no? Salí del Perú a Helsinki y fue muy gracioso porque tuvimos que casarnos inmediatamente porque tener pasaporte peruano, pues, en ese momento era no tener nada, ¿no? Y cada vez que hacíamos las colas de inmigración, él pasaba y a mí me retenían, ¿no? Y me preguntaban y era tremendo. Entonces nos tuvimos que casar. Y bueno, nos casamos en Helsinki, luego fuimos a Guatemala porque él hacía la investigación del proceso de violencia política que hubo en Guatemala. Él ya había hecho la investigación del informe Reiti de Argentina, ¿no? Y entonces luego recalamos en Chile, estuvimos viajando muchísimo hasta llegar nuevamente a Finlandia, de ahí nuevamente fue Bolivia, fue Ecuador, fue Nicaragua, fue Brasil, hasta llegar finalmente a Finlandia, porque nuestra hija entraba a la edad del colegio y pensamos que ella debería ir a la escuela pública. En Perú, lamentablemente, yo estaba muy feliz esos años, 3 años que fueron de vivir en el Perú. Yo dije, bueno, estoy aquí, nuevamente retomo mis actividades, yo estudié Derecho, puedo retomar lo de la literatura, escribir en mi lengua, estoy en mi terreno, pero mudarse a Finlandia fue realmente una decisión bastante difícil, ¿no? Pero tenía que pensar en mi hija
y además también en nuestros bolsillos, ¿no? Porque hicimos las cuentas y viendo lo que nos iba a costar la educación de nuestra hija en Perú, pagar el colegio alemán o el colegio inglés y todo eso para que, digamos, tenga una educación parecida, lo cual era falso, lo cual era totalmente falso, porque lo único que íbamos a conseguir era que nuestra hija se eduque en un ambiente elitista, con valores que no eran nuestros valores. Así que regresamos a Finlandia. Regresamos a Finlandia, yo con todo el dolor de mi corazón no quería ir, porque imagínate, es un país muy alejado, además con un idioma bastante complicado, además un país pues, que tiene dos idiomas, no solamente es el finés o finlandés, ¿no? Ahí el segundo idioma oficial es el sueco. El promedio de lenguas que habla un finlandés son mínimo 4, ¿no? Hay gente que habla 5 o 6 idiomas, es un idioma demasiado pequeño, entonces se ven obligados a aprender muchos idiomas. Yo llegué a Finlandia a vivir como monolingüe, algo de lo cual siempre me lamento, ¿no? Porque en nuestro continente, si hubiéramos nosotros pensado en nuestras lenguas originarias, habríamos activado nuestro cerebro, ¿no? A estar más abierto a otros idiomas, ¿no? A mí me encanta el español, es mi lengua materna, pero me hubiera encantado, ¿no? También haber estudiado en el colegio la lengua originaria, que era bueno, depende de las regiones, pero en este caso habría sido el quechua. Pienso que habría estado más como abierta a aprender más idiomas. Yo sentía mucha envidia de la gente que venía del norte del África o de otras regiones del África o del Medio Oriente que hablaban muchísimos idiomas, ¿no? Hablaban árabe, francés, inglés, español, berber. Y sin embargo, nosotros que venimos de Latinoamérica hablamos un solo idioma, ¿no? Eso fue algo que me revolvió la cabeza muchísimo y decía, ¿por qué nosotros, no, siendo herederos de una riqueza de lenguas, por qué nos hundimos solamente en el castellano, ¿no? Entonces, yo digo esto porque eso fue lo que a mí me inspiró al llegar a Finlandia a crear el concepto de un proyecto que promueva la escritura de literatura en lenguas maternas, no, ya no originarias, no podía ser, pero las lenguas maternas de los inmigrantes que vivían en este país, pequeño país al norte de Europa, ¿no? De Finlandia, ¿no? Entonces habíamos muchos hispanohablantes que hacíamos literatura antes o algunos que empezaban a hacerlo al momento de la migración, ¿no? Había muchos de lengua árabe, muchos de lengua persa y también de lengua kurda y también de lengua rusa, ¿no? Entonces, me encantó vivir en ese mundo multilingüe y de poder promover escrituras en otras lenguas y también por esa ausencia que yo tuve, ¿no? De mi propia historia, de no haber podido defender también, ¿no? La lengua que yo habría tenido derecho también a estudiar y quizás a escribir en mi país, algo que no sucedió, ¿no? Y que ahora, bueno, ahora sí hay un boom, hay una efervescencia de publicaciones, hay una novela ganadora de un premio nacional en el Perú, me encanta todo eso, ¿no? Que han aparecido muchos escritores, no aparecido, sino han reaparecido, ellos siempre han estado escribiendo, sino que ahora son más visibles, ¿no? Escritores y escritoras, no solamente ellos. Y entonces en Finlandia, ¿no? Trabajé casi 10 años en ese proyecto y ese proyecto se extendió, fue inspiración de un proyecto nórdico que también se podía aplicar, se aplicó en Suecia, en Noruega, especialmente en Suecia, un poco en Dinamarca y con Noruega no tanto, pero algo y con Islandia, ¿no? Donde también habitan inmigrantes cuya lengua materna no es las lenguas oficiales de países nórdicos, ¿no? Y bueno, esto me permitió también estar en contacto con la literatura, no solo la literatura de mi país, ¿no? O especialmente el Cono Sur, sino también de las literaturas de otras tradiciones, ¿no? Que me abrió la mente realmente a conocer otras formas de pensar, de sentir, de escribir la poesía, ¿no? Y ahora me encuentro en un momento más bien de que quiero regresar al Perú,
¿no? Entonces, he viajado muchísimo, he dado vueltas por tantos lugares que creo que es un momento para mí quizás en que me gustaría sentarme en el Perú y mirar nuevamente las cosas, ¿no? Reconocerlas, aprenderlas de nuevo para quizás después soltarlas, porque creo que en el fondo también soy un errante, ¿no? Creo que esta es una mesa de errantes, ¿no? Como dijo la poeta, ¿no? Que nos acompaña. No sé, yo creo que la poesía es un viaje que no termina y bueno, me gustaría, lo que yo quería decir, que me ha conmovido muchísimo el testimonio del poeta de Honduras. Yo estuve muy cerca de poetas de Medio Oriente que llegaban con testimonios muy parecidos, ¿no? De Siria, de Irak, bueno, ahora último llegan de Afganistán, ¿no? Que tienen toda esa tragedia, se ven arrancados de su tierra, de su lugar de origen, ¿no? Y amanecen en un centro de retención de refugiados, ¿no? Sin ningún futuro. Europa ahora es un lugar bastante difícil, ¿no? Con un alto porcentaje de partidos de ultraderecha y con políticas en contra de la inmigración que realmente nos ponen los pelos de punta, ¿no? En España, en Francia, en Italia, en los países nórdicos también, en Finlandia, solamente existe un partido que se llama Partido de los Finlandeses Auténticos, ¿no? Que en la última elección municipal, el candidato, que es un anti-inmigración y que a veces tiene un discurso neonazi, aunque no se le puede decir así porque inmediatamente se ofende, aunque la verdad es que lo tiene, sacó la mayor cantidad de votos, ¿no? Entonces hay un auge de ese fundamentalismo tenebroso, hay una vuelta a ese fundamentalismo ultraderecha, neonazismo, que realmente da un poco de miedo. Sin embargo, pues también está la contraparte, ¿no? Yo lo veo desde un país muy pequeñito, en donde estamos siempre viendo los derechos civiles de las personas y el derecho de transitar, de ser refugiado, de ser mujer, de ser trans, de ser lo que tú quieres ser, ¿no? Y entonces, de pronto yo ya no me siento tan feliz en países nórdicos. Bueno, ahí es mucho, digamos, no quiero ser dramática, ahí se vive muy bien, hay mucho respeto por las identidades y diferencias y todo. Ahí hay, por ejemplo, a pesar que se han recortado los derechos no derechos, sino los apoyos, ¿no? Porque existen apoyos, becas para promover, por ejemplo, la producción de arte o de literatura, ha bajado bastante en lenguas que no son las lenguas oficiales, algo que yo no creo que exista en otros países de Europa, ¿no? Por ejemplo, si tú escribes, para escribir este libro, yo obtuve una beca del gobierno finlandés como escritora finlandesa que escribe en español, así como un escritor árabe muy famoso que vive en Finlandia, obtuvo también becas para escribir en árabe, pero es un escritor finlandés. Se discute mucho del corpus de la literatura nórdica, que también debería de definirse como multilingüe, ¿no? Porque no solamente son los idiomas escandinavos y el finés, sino también los idiomas inmigrados o inmigrantes, como dicen, ¿no? Pero bueno, quizás voy a leer un poema para no hacer más largo esto. Y para explicar también un poco del viaje. Tengo que explicar el porqué de este viaje. Lo leo en los ojos que me indican dónde debo formarme y esperar. Me he visto de tantas maneras que ya no sé de quién hablo. Lo llamo el viaje a las raíces. En otras circunstancias simplemente sería alguien que viaja, clava un arco iris sobre el horizonte, se levanta las heridas que el maquillaje oculta. Una vez más me desdoblo en lo que mi boca repara, me empolvo la cara de monosílabos, pero hace falta algo más para persuadir al policía de inmigración. Él solo quiere acabar con esto cuanto antes.
No es nada personal. Otros discuten de geopolítica. A él solo le importa si tendré dónde dormir, si haré tantos hijos que no alcanzará la tierra para cultivarlos y verlos crecer. América Latina es un montón de gente, dice la poeta uruguaya. En cambio, yo vengo del laberinto. También América es un montón de esas cosas sueltas como bosques y agua que se venderán o que ya no existen, pero el cielo refleja en un gris indescriptible en mi rostro. El policía de inmigración me hace hablar horas de las funciones curativas de ciertos destinos turísticos de mi país. Lo llevo hacia atrás. Le digo, recuerda que un día también tu padre salió a vender las estrellas o a robarlas. Desordenó el cielo, lo encementó para poblarlo, lo llenó de ventanitas. Siempre termino contando la historia del viaje en barco y a contracorriente sobre el Pacífico, de la caminata sobre el hielo y lo que se descongela bajo los pies y la prisa para cruzar, de mis otros abuelos, inmigrantes en su propia patria. La reforma agraria les dio tierras y una patria escrita que sus nietos abandonamos. Cuento la historia de la desigualdad entre la tierra es para quien la trabaja y la cocina es para quien la atiende. De los abuelos inmigrantes me quedan erosiones en la piel y una fotografía, mi padre descalzo y mi abuelo. Me pongo los zapatos por ellos y como ellos viajo con lo que pude meter en una pequeña bolsa. A donde voy, carraspeo, toso, río, soy el desierto. Gracias. Muchas gracias, Roxana. Que la poesía te siga, nos siga acompañando en todos los viajes y en este viaje que es vivir, ¿no? Para cerrar esta mesa, una mesa que se ha prolongado, pero ha valido la pena, sin duda, porque creo que hemos podido ahondar, ¿no?, en la experiencia de cada quien y poder tener un poco de esa humanidad que tal vez se pierde un poquito en las lecturas virtuales y que los encuentros presenciales de poesía aportan, y yo he podido sentir eso en esta mesa y se los agradezco. Y para cerrar la noche nos acompaña nuevamente, esta vez con su comentario de su experiencia y su lectura de cierre, el poeta argentino, radicado en Francia, Néstor Ponce. Néstor, aprovecho de trasladarte el saludo de nuestro común amigo y común editor también, Carlos Aldazábal, ¿no?, de Buenos Aires, ¿no? Hace un momentito me llevó, yo le conté que estábamos, ¿no?, justo grabando la lectura y me pidió darte un abrazo. Adelante, Néstor. Sí, saludos a Carlos, entonces, si nos está escuchando. En el caso mío, bueno, yo formo parte de una generación que fue muy golpeada por el golpe de Estado entre 1976 y 1983, ¿no? El golpe de Estado que siguió con una dictadura. Y yo era militante político en aquella época y en el año 76 tuve que pasar a la clandestinidad, ¿no? Y viví, mi primer exilio fue un exilio interno en realidad, ¿no? Me tuve que ir de mi ciudad y me fui a vivir a Buenos Aires con una falsa identidad y estuve 2 años resistiendo en Buenos Aires y en una época que era extremadamente difícil y complicada, trágica, ¿no? Entre tanto habían secuestrado a mi novia, habían secuestrado a muchos amigos y compañeros de mi clase de último año en el Colegio Nacional de La Plata. De los 30 estudiantes hay 15 que están desaparecidos, ¿no? 15 compañeros que fueron secuestrados, desaparecidos y que nunca más volvieron a aparecer. Y luego, como la situación en Argentina era insoportable, y porque tenía además diferencias, ¿no?, con el grupo político en el cual yo militaba en aquel entonces, decidí irme de Argentina y me fui al Brasil, donde me presenté en el ACNUR, que es el Alto Comisionado para los Refugiados Políticos, y ahí estuve viviendo 1 año con la idea de que me quería quedar en el Brasil. Pero la situación política tampoco era muy buena. En aquel momento había todavía un gobierno militar, o sea que la opción era salir y el ACNUR
las Naciones Unidas nos querían sacar lo más rápido posible y los países que daban más visas eran los países nórdicos, Suecia, y en menor medida Dinamarca, Bélgica en algunos casos. España estaba completamente cerrada, los países de América Latina ni hablar, y Francia era una remota posibilidad. Y tuve mucha suerte porque Francia aceptó mi pedido y a partir de 1979 me radiqué en Francia. Debo decir que dejar obligado, no forzado, un país es siempre una experiencia muy, muy triste y muy dolorosa. Dejar un país es un desgarro. En mi caso, yo creo que había algo que podría llamar el destino. A mí siempre me gustó viajar y siempre fui muy curioso de otras culturas y de otras lenguas. En Brasil me quería quedar, por ejemplo, me encantó vivir en Brasil, me encantaba la lengua portuguesa, y luego, bueno, cuando llegué a Francia, mi idea no era quedarme, sino era regresar a Argentina. Entonces, para eso decidí volver de la mejor manera posible a Argentina, es decir, seguir estudios y diplomarme. Entonces, hice una tesis en literatura en París y al mismo tiempo, para pagar los estudios, empecé a trabajar como periodista. Y aquí hay otro elemento que es: a mí siempre me gustó viajar. Y trabajaba en una revista francesa que me envió a muchos países de América Latina. Conocí muchísimos países de América Latina: Nicaragua, Cuba, México, todo para hacer reportajes, ¿no? Y al mismo tiempo proseguía mis estudios de literatura. Y luego, cuando pasó esa etapa, ¿no? Cuando yo tuve el diploma, pude obtener un puesto en la universidad. Argentina solo pude volver en el 85 porque tenía una causa abierta y no podía regresar. Y cuando regresé, mi idea original era quedarme, pero fui a ver un poco cómo estaba la situación. Y ahí me di cuenta de que, como se dice, había que jugar con los codos, ¿no? Porque había pocos lugares, había poco trabajo, en un momento de crisis además, y me di cuenta de que, bueno, yo me había ido muy joven, ¿no? O sea, que no tenía los contactos suficientes como para poder construir un espacio y poder insertarme, ¿no?, en la vida profesional. Y esto hice que, como se dice, me fui quedando en Francia, ¿no? Me quedé en Francia, me casé además con... el amor es muy importante en esto porque te sirve para hablar bien la lengua y después para integrarte bien, ¿no? Y yo, por suerte, ¿no? Por suerte, a pesar de que en Francia hay muchos problemas de discriminación y de racismo, yo afortunadamente nunca tuve ningún problema. Tengo hijos franceses, tengo 4 hijos, tengo 2 nietos que son franceses, ¿no? Y pienso no volver a Argentina, ¿no? Pienso quedarme aquí porque ya tengo mi familia, tengo mi vida hecha aquí. Y tengo mi vida profesional, no solo familiar, sino también profesional, hecha aquí. Y ya como académico, mi puesto me permitió viajar mucho. Y eso es algo que a mí me interesa desde niño, porque la literatura, como decíamos, es un viaje, y yo era un gran lector cuando era muy chico, ¿no? Desde los 8 años leía novelas de aventura, ciencia ficción, Julio Verne, Roy Rockwood, bueno, en fin. Y la literatura era para mí una forma de viajar, porque me permitía ir a otros lugares y en distintos tiempos, además. Y eso es una maravilla, ¿no? Y muy joven, yo era un niño, a los 12 años, yo decidí ser escritor, yo quería ser escritor, y empecé a escribir, ¿no? A los 12 años. Y luego, con el puesto en la universidad, me invitaron a dar conferencias, fui profesor invitado, entonces estuve enseñando en Costa Rica, en Colombia, en México varias veces, he investigado mucho sobre México, a España fui muchísimas veces también, fui muchas veces a Zaragoza, donde tenía un gran amigo que era Fernando Ainsa, el gran crítico y poeta y escritor uruguayo, y luego
Otro elemento que me ayudó también en la integración en Francia fue el deporte. A mí me gustaba mucho jugar al rugby y cuando llegué a Francia, un compañero de la universidad me dice, ¿qué deporte te gusta? Digo, a mí me gusta, bueno, como todo argentino y todo latinoamericano, me gusta el fútbol, ¿no? Todos estamos con la redonda, pero también me gustaba el rugby. Entonces le dije, me dice, yo juego al rugby. Y me llevó al club de él y empecé a jugar ahí. Y esto facilitó mucho también mi integración. Después, claro, hablaba más o menos como un linchera, ¿no? Porque mis compañeros de rugby eran muy groseros a veces y yo no tenía bien los registros. O sea que a veces estaba hablando con gente y me salían palabras o términos que no tenían ningún lugar a hacer en ese espacio, ¿no? Pero bueno, digamos que posteriormente el exilio lo fui integrando, lo fui asumiendo perfectamente. Como te decía, la idea mía al principio, como todo exiliado, es regresar, ¿no? Regresar al país. Uno tiene la nostalgia de la tierra, de las costumbres, de muchas cosas. Pero al mismo tiempo las circunstancias fueron haciendo de que hoy en día yo me siento 100% argentino y 100% francés. O sea que esto quiere decir que tengo una capacidad torácica bastante grande, ¿no? Porque entran dos personas en mí, pero no me plantea en absoluto ningún problema eso. Luego, durante todo ese tiempo, otro tema que es interesante cuando uno vive en el exilio es el problema de la lengua. Es decir, cómo uno hace para poder mantener su lengua y en qué lengua va a escribir. Y en mi caso, cuando yo estaba en Brasil, ya tenía ganas de escribir en portugués y cometí algunos pecados, ¿no? De escribir poemas en lengua portuguesa. En Francia me ha pasado lo mismo. Algunos me dicen, ¿por qué no escribo en francés? Yo diría porque no me sale, ¿no? Cuando tengo que hablar algo que es muy íntimo y muy profundo, mi lengua es la lengua del afecto, y la lengua del afecto es, naturalmente, para mí, el castellano, ¿no? Y esto lo he trabajado mucho en la literatura, es uno de los temas, ¿eh? De mis cuentos, de mis novelas y de mis poemas. En el libro que les leí sobre el pulpo a la gallega, La palabra sin límites, está dividido en 4 secciones, donde intento trabajar con diferentes registros que en principio no se adaptan a la poesía. Entonces está dividido el volumen en 4 partes, que son, se las voy a decir, culinarias, económicas, médicas y deportivas, donde trabajo sobre los diferentes registros de la lengua, ¿no? En culinarias tengo recetas de cocina o hablo de comida. La comida es un viaje y a mí me gusta mucho cocinar también. Tengo una novela, por ejemplo, que ganó un premio en Colombia, fue finalista del premio Medellín Negro y salió en la editorial Planeta, donde hay un capítulo que explico cómo se hace un asado. Hay un personaje que hace un asado y hay un crítico colombiano que sacó un artículo sobre Néstor Ponce explica cómo se debe hacer un asado, que fue muy divertido, ¿no? Porque detalla la leña, porque, ojo, ahí Argentina, que es un país machista como todos los países latinoamericanos, los asados son cosas de los hombres. No hay aquí una mujer. Aquí también, sí. ¿Cómo? Que también, sí. Sí, en Bolivia también el churrasco, lo decimos aquí, ¿no? Claro, bueno, es el hombre el que lo hace. Entonces, bueno, cuando uno va a la casa de alguien se ponen a discutir qué tipo de leña se utiliza, la altura del fuego, la parrilla, en fin, son todos detalles, el corte de carne, en fin. Esto es toda una ceremonia, ¿no? Es una religión, diría casi, ¿no? Y entonces, yo en este libro les voy a leer el primer poema que elegí, se titula Quirúrgicas, es el capítulo Médicas, ¿no? Ese cirujano se había hecho famoso por extirpar la tristeza sin dolor,
ni riesgos de recaída. Manejaba bisturíes y pinzas Addison con dientes y sin dientes, como un caracol muy calmo. Extraía las amarguras, murmurando canciones de cuna, y cortaba panes enteros de rencor, hablando de lucha de clases y de clases de lucha. Sus recetas eran escuetas y a menudo figuraban un vaso de tinto, perdices en escabeche, azucenas en flor. Pero todo tiene un fin. Se enamoró de una luciérnaga y se voló con su luz. Ese es uno, y el último, del mismo volumen, se titula Poética. Y Poética es el último fragmento, y el título del poema es Solitario. El viejo poeta había verseado en innumerables lenguas, dialectos y registros, empleado diversos tonos, abordando temas contradictorios, afinado versos provenientes de la vanguardia y de traducciones seculares. Ese hombre se había montado a los calendarios, a vientos silbantes y corrientes marinas. Una vez le escribió en Aymara una haiku a una colla del altiplano para hablarle de su amor que hervía los peces del Titicaca. Otra, un romance gaucho a una cortesana de Carlos V para contarle que se había caído en su retina y que ya no quería salir de allí. Su obra más notaria fue un soneto dedicado a un sapo hembra, de boca sinuosa y curvas imparables, que al darle el beso consabido, transformó al viejo poeta en batracio reluciente de ojos de carbón y brillo. Cierta noche azotada por los cachetazos de la tormenta, inventó un alfabeto que cambiaba las letras. La X era la T, la J era la M, la P la S, la Z la N, la L la D, la B la L, la H aspirada la B. Tu amor es un desorden de las sábanas, devenía, su ator es up leporices lleva prasapel, que es indudablemente mucho más musical y políticamente incorrecto, que muestra que no hay límites, fronteras, cadenas, cajones de acero o números clausus para la poesía. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Ese poema cierra muy bien, ¿no?, lo que hemos conversado esta noche y traduce el espíritu de este encuentro, de esta Semana Internacional de la Poesía de Bolivia. Que la luz de esa luciérnaga a la que hacías referencia, la luz frágil, pero terca, persistente, esperanzadora de la poesía, nos siga acompañando. Gracias a cada uno de ustedes, Carolina, Roxana, Néstor, Samuel, con un abrazo también por la partida reciente de tu madre, ¿no? Y a cada una de las y los que nos acompañan en esta noche, gracias a la Alianza Francesa de Santa Cruz, a nombre de la poeta Paula Rodríguez y mío, de la Máquina de Escribir, gracias a la Feria Virtual del Libro, ¿no?, a Mabel Molina, a la CRE y a Llamarada Verde, que va a editar la antología. Abrazos y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias.